Mi hermano traicionó a la familia al robarle la prometida a nuestro hermano. Ahora que su esposa lo engañó igual, la familia se destruyó, y él suplica perdón, pero nunca lo tendrá. Tengo 22 años, trabajo en marketing digital, y todavía no puedo creer lo que pasó en mi familia hace como 2 años, porque básicamente destruyó todo lo que éramos como familia, y no sé si algún día vamos a poder volver a ser lo que fuimos antes, aunque la verdad creo que no, creo que eso se acabó para siempre. La cosa es que crecimos, o sea, mis hermanos y yo, con esta idea súper fuerte de que la familia era lo más importante en el mundo, tipo, mi papá siempre decía que la sangre es más espesa que el agua y que no importaba qué pasara, la familia siempre tenía que estar junta. Siempre teníamos que cuidarnos los unos a los otros, porque al final del día éramos lo único que teníamos de verdad. Y yo me lo creí completamente. Todos nos lo creímos. Crecimos con eso metido en la cabeza desde que éramos niños. Somos 4 hermanos en total. Bueno, éramos 4 que funcionábamos como familia unida al menos. David es el mayor. Tiene 29 ahora. Siempre fue como el hijo dorado, ya sabes, el que todo lo hacía bien, el carismático, el que caía bien a todo el mundo, el que tenía las mejores notas sin esforzarse mucho, el que conseguía los mejores trabajos, básicamente el perfecto. Luego está Ryan, que tiene 25, y Ryan es totalmente lo opuesto a David. Es más callado, más reflexivo, tipo el que se esfuerza un montón por todo lo que consigue. Nada le viene fácil, pero trabaja duro y eventualmente lo logra. Y siempre fue súper noble, como demasiado noble para su propio bien ahora que lo pienso. Sophie tiene 27. Es mi hermana, la más centrada de todos nosotros, tipo la que siempre tiene la cabeza fría y piensa las cosas antes de actuar, nunca hace nada impulsivo. Y yo soy el menor, siempre fui como el confidente de todos, porque supongo que al ser el más chico, todos confiaban en mí. Me contaban sus cosas, sus problemas, sus dudas, y yo era como el punto neutro entre todos. Crecimos en una casa normal, clase media, mis papás trabajaban, mucho, pero siempre estaban ahí para nosotros. Teníamos cenas familiares todos los días, vacaciones juntos cada verano, celebrábamos todos los cumpleaños y todas las fiestas juntos. Éramos esa familia que todo el mundo veía, y decía, qué bonito, qué unidos están. Y sí, estábamos unidos, o eso pensábamos todos. Mi mamá es de esas personas que siempre quieren que todo esté perfecto, que todos estén felices, que no haya conflictos. Tipo evita las confrontaciones a toda costa y siempre intenta suavizar las cosas cuando hay problemas. Mi papá es más estricto, más de valores firmes, de principios que no se negocian, y él fue quien más nos metió en la cabeza eso de la lealtad familiar, de que la familia era sagrada, de que jamás nos traicionaríamos entre nosotros porque eso era lo peor que podías hacerle a tu sangre. Todo empezó a cambiar hace como 4 años, cuando Ryan conoció a Jessica en su trabajo. Creo que trabajaban en la misma empresa de tecnología o algo. Así, no recuerdo exactamente. Jessica tenía 24 en ese momento, Ryan 23, y se enamoraron súper rápido, tipo en 3 meses ya estaban viviendo juntos. Y la verdad ella parecía genial al principio. La conocimos en una cena familiar, y todos pensamos que era perfecta para Ryan. Era simpática, inteligente, bonita, y se notaba que Ryan estaba completamente loco por ella. Salieron durante 2 años más o menos, y hace como 2 años y medio Ryan nos dijo que le iba a proponer matrimonio. Estaba súper emocionado, había ahorrado durante meses para comprarle un anillo. Planeó toda una cosa romántica en la playa donde se conocieron, y ella dijo que sí. Nosotros estábamos felices por él. Era el primero de los hermanos en comprometerse, y mis papás estaban emocionadísimos porque iban a tener la primera boda de la familia. Pero mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto venir. Todos debimos haberlo visto. Empezamos a planear la boda. Jessica y Ryan querían casarse como un año. Después del compromiso, y obviamente, David estaba súper involucrado en todo porque era el padrino. Ryan lo eligió a él porque era su hermano mayor, y siempre habían sido cercanos, o eso pensábamos. Y ahí fue cuando empezaron a pasar cosas raras, sutiles al principio. Tipo Jessica y David pasaban mucho tiempo juntos planeando cosas para la boda, lo cual tenía sentido porque él era el padrino, pero había algo en la forma en que interactuaban que me ponía incómodo, aunque no podía identificar exactamente qué era. Recuerdo una cena familiar como 6 meses después del compromiso. Todos estábamos en casa de mis papás, y Jessica y David estaban sentados uno al lado del otro en la mesa,
Y tenían estos chistes internos que nadie más entendía. Se reían de cosas que el resto de nosotros no captábamos. Se miraban de una forma que yo pensé que raro, pero me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que estaba siendo paranoico. Sophie también lo notó. Me lo dijo. Después, me dijo, «Oye, ¿viste cómo David y Jessica estaban actuando?» Y yo le dije sí. Me pareció raro, pero ninguno de los dos dijimos nada porque no queríamos causar drama innecesario, y además, Ryan estaba tan feliz planeando su boda que no queríamos arruinarle eso con nuestras sospechas, que probablemente eran infundadas. Pero las cosas siguieron poniéndose más obvias. O sea, Jessica empezó a ir a casa de David con excusas de que necesitaban planear tal o cual cosa para la boda, y a veces se quedaba hasta muy tarde, tipo hasta las 11 o 12 de la noche, y Ryan empezó a hacer comentarios como Jessica pasó todo el día con David planeando lo del banquete, o Jessica y David fueron a probar pasteles sin mí porque yo tenía trabajo. Y yo veía a Ryan y podía ver que algo lo estaba molestando, pero él nunca decía nada directamente, solo hacía estos comentarios pasivos, y luego se callaba. Una noche Ryan vino a mi apartamento. Yo vivía solo en ese momento. Acababa de conseguir mi primer trabajo después de la universidad, y él llegó como a las 10 de la noche sin avisar, y cuando abrí la puerta vi que se veía terrible. Tipo no había dormido bien en días, tenía ojeras, se veía demacrado. Nos sentamos en mi sala, y él empezó a hablar. Me dijo que necesitaba contarle a alguien lo que estaba pensando porque se estaba volviendo loco, y me confesó que pensaba que Jessica y David estaban teniendo algo, que había notado la cercanía entre ellos, las miradas, los toques casuales, los mensajes constantes, y que había revisado el teléfono de Jessica una noche cuando ella estaba dormida y había visto mensajes entre ella y David que eran demasiado íntimos, demasiado cariñosos, nada explícito pero definitivamente no normal entre un cuñado y su futura cuñada. Le pregunté qué decían los mensajes exactamente, y él me dijo cosas como, «Te extraño, no puedo dejar de pensar en ti, anoche fue increíble», y yo me quedé ahí sentado pensando, «No, puede ser, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser un malentendido». Le dije que tenía que confrontarlos, que tenía que hablar con Jessica al menos, y él me dijo que tenía miedo de que sus sospechas fueran ciertas y de que todo se derrumbara, que prefería vivir en la incertidumbre que enfrentar la verdad. Y yo entendía su punto, pero también sabía que no podía seguir así, que iba a enloquecerse si no aclaraba las cosas. Pasaron como 2 semanas más, y las cosas llegaron al punto de quiebre. Ryan llegó a mi apartamento de nuevo, esta vez como a las 2 de la tarde un martes. Yo estaba trabajando desde casa, y cuando abrí la puerta él estaba llorando, tipo lágrimas corriendo por su cara, temblando, y supe inmediatamente que algo horrible había pasado. Entró y se sentó en mi sofá, y me dijo, Jessica me confesó todo. Me dijo que ha estado teniendo una aventura con David durante los últimos 8 meses, desde antes de que nos comprometiéramos. Incluso, me dijo que está enamorada de él y que va a dejarme. Y yo me quedé ahí en shock absoluto. O sea, una cosa es sospechar algo, y otra completamente diferente es que te lo confirmen. Y no podía creerlo. No podía procesar que David, nuestro hermano mayor, el hijo dorado, el que supuestamente tenía todos los valores que nos habían inculcado, había traicionado a Ryan de esa manera tan brutal. Ryan me contó que Jessica había ido a su apartamento esa mañana, y le había dicho que no podía seguir con la mentira, que había estado tratando de romper las cosas con David, pero que no podía, que estaba demasiado enamorada de él, y que lo sentía mucho pero que se iba a ir, que iba a mudarse con David. Y yo le pregunté, ¿y David qué dijo? Él sabe que tú sabes. Y Ryan me dijo que David había estado evitando sus llamadas todo el día, que le había mandado como 20 mensajes y no le había respondido ninguno, tipo, el cobarde ni siquiera podía dar la cara después de destruir la vida de su hermano. Le dije a Ryan que se quedara en mi apartamento esa noche, que no estaba en condiciones de estar solo, y llamé a Sophie para contarle lo que había pasado. Sophie se puso furiosa, tipo nunca la había visto tan enojada en mi vida. Empezó a gritar por teléfono que iba a matar a David, que cómo se atrevía, que era una basura de persona, y me dijo que iba a venir a mi apartamento inmediatamente. Llegó como media hora después, y cuando vio a Ryan se le partió el corazón, se sentó a su lado y lo abrazó mientras él lloraba. Y los tres nos quedamos ahí sentados sin saber qué hacer, sin saber cómo procesar algo tan devastador.
Al día siguiente Ryan fue al apartamento que compartía con Jessica para sacar sus cosas, y Sophie y yo fuimos con él, porque no queríamos que estuviera solo. Cuando llegamos Jessica ya se había ido. Había dejado el anillo de compromiso en la mesa de la cocina con una nota que decía: «Lo siento, sé que esto no arregla nada, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte». Y Ryan leyó la nota y la tiró a la basura y empezó a empacar sus cosas. Tardamos como 3 horas en sacar todo. Y todo ese tiempo, Ryan no dijo una sola palabra. Solo empacaba sus cosas mecánicamente, mientras Sophie y yo lo ayudábamos en silencio. Esa noche fuimos a casa de mis papás para contarles lo que había pasado. Y cuando entramos, mi mamá estaba en la cocina preparando la cena y mi papá estaba en la sala viendo las noticias, y les dijimos que teníamos que hablar con ellos sobre algo importante. Nos sentamos todos en la sala y Ryan les contó todo. Les dijo que Jessica lo había dejado por David, que habían tenido una aventura durante meses, y mi mamá empezó a llorar inmediatamente. Tipo se tapó la boca con la mano, y las lágrimas empezaron a caer, y mi papá se quedó completamente quieto, con la cara roja, las venas del cuello marcadas, y después de como un minuto de silencio, dijo David: «Ya no es mi hijo, no. Quiero volver a verlo. No quiero volver a escuchar su nombre en esta casa». Mi mamá intentó calmarlo. Le dijo que teníamos que hablar con David, que teníamos que escuchar su versión, que tal vez había una explicación, y mi papá la miró y le dijo: «¿Qué explicación puede haber para traicionar a tu hermano de esta manera, para destruir a tu familia así? No hay justificación posible». Y yo estaba de acuerdo con mi papá, Sophie también. Los dos le dijimos que estábamos del lado de Ryan completamente, y que no queríamos tener nada que ver con David nunca más. Mi mamá seguía llorando y diciendo que éramos una familia, que teníamos que mantenernos unidos, que esto era exactamente lo que David nos había enseñado que no debíamos dejar que pasara, y la ironía de eso era tan brutal que casi me río. Tipo, el que nos enseñó sobre la lealtad familiar fue el primero en traicionar ese valor de la forma más horrible posible. Jessica se mudó con David. Literalmente, 2 días. Después de dejar a Ryan y mi mamá, contra los deseos de todos nosotros, fue a visitar a David a su apartamento para hablar con él. Cuando volvió a casa nos contó que David estaba muy arrepentido, que sabía que había hecho algo terrible, que estaba sufriendo mucho, y que le había dicho que estaba enamorado de Jessica y que no había podido evitarlo, que había intentado resistirse pero que los sentimientos eran demasiado fuertes. Y mi papá explotó cuando escuchó eso. Le gritó a mi mamá que cómo podía defender a David, que cómo podía sentir lástima por él cuando Ryan estaba destrozado, y mi mamá dijo que no estaba defendiéndolo, solo estaba diciendo lo que él le había contado, y que todos necesitábamos tiempo para procesar y sanar, pero que eventualmente teníamos que perdonar porque éramos familia. Pero ninguno de nosotros estaba de acuerdo con eso. Tipo Sophie le dijo a mi mamá directamente que David estaba muerto para ella, que no quería volver a verlo en su vida, y yo le dije lo mismo. Y Ryan obviamente también. Mi papá fue incluso más lejos. Le dijo a mi mamá que si ella seguía visitando a David y manteniendo contacto con él iba a considerar eso como una traición también. Y mi mamá se puso a llorar y dijo que era su hijo, que no podía simplemente cortar contacto con él. Y mi papá le dijo: «Entonces vas a tener que elegir, o estás con Ryan o estás con David, no puedes estar con los dos». Y ahí fue cuando la familia realmente se dividió, porque mi mamá eligió mantener contacto con David, a pesar de las objeciones de todos nosotros. Iba a visitarlo como una vez por semana, hablaba con él por teléfono, y nosotros sabíamos que ella le contaba cosas sobre Ryan, sobre cómo estaba, qué estaba haciendo, y eso nos enfurecía, porque sentíamos que estaba traicionando la confianza de Ryan. Mi papá básicamente dejó de hablar con mi mamá más allá de lo necesario. Dormían en cuartos separados, casi no se dirigían la palabra. Y la tensión en esa casa era insoportable cada vez que íbamos a visitarlos. Ryan se hundió en una depresión terrible después de todo esto. Tipo dejó de salir, dejó de ver a sus amigos, apenas comía, y Sophie y yo estábamos súper preocupados por él. Lo convencimos de que fuera a terapia, y eventualmente aceptó, y eso le ayudó un poco, pero todavía se veía devastado, completamente roto. Se mudó a un apartamento nuevo, porque no podía soportar estar en el apartamento viejo, donde había planeado su vida con Jessica, y Sophie y yo lo ayudamos con la mudanza. Tratamos de estar ahí para él tanto como pudimos. Mientras tanto, David y Jessica seguían con su relación, como si nada hubiera pasado. Tipo,
Mi mamá nos contaba que estaban felices, que estaban planeando su futuro juntos, y cada vez que ella decía algo así, yo sentía una rabia inmensa. Sentía que quería gritarle que dejara de hablar de ellos, que no nos importaba si eran felices o no. Y lo peor de todo es que como 8 meses después de que Jessica dejara a Ryan, mi mamá llegó a casa un día y nos dijo que David y Jessica se habían comprometido, que se iban a casar, y yo no podía creerlo, tipo el descaro, la falta de vergüenza absoluta. Mi mamá nos preguntó si íbamos a ir a la boda, y los cuatro, mi papá, Sophie, Ryan y yo, le dijimos que no, que de ninguna manera, que cómo podía siquiera pensar que consideraríamos ir. Y ella se puso triste y dijo que entonces iba a ir sola, que alguien de la familia tenía que estar ahí para David. Y mi papá le dijo que fuera, que hiciera lo que quisiera, pero que si iba no esperara que ninguno de nosotros estuviera feliz con esa decisión. Y ella fue. Fue a la boda de David y Jessica 6 meses después de que se comprometieron, y fue la única de toda nuestra familia que estuvo ahí. Y cuando volvió y nos mostró fotos, nosotros ni siquiera las miramos, simplemente nos levantamos y nos fuimos. Después de la boda, las cosas empeoraron, todavía más en la familia. Tipo, dejamos de tener cenas familiares porque nadie quería estar en la misma casa, sabiendo que mi mamá estaba en contacto constante con David, y los cumpleaños y las fiestas se volvieron súper incómodas, o directamente no las celebrábamos juntos. Ryan eventualmente consiguió un trabajo mejor en una ciudad, a como 2 horas de donde vivíamos, y se mudó allá. Dijo que necesitaba un cambio de ambiente. Necesitaba empezar de nuevo lejos de todo lo que le recordaba a Jessica y a lo que había pasado. Sophie también se mudó como 6 meses después, consiguió un trabajo en otra ciudad, y yo me quedé solo aquí con mis papás, visitándolos de vez en cuando, pero sabiendo que cada visita iba a ser incómoda y tensa. Y justo cuando pensábamos que las cosas no podían ponerse peor, hace como 6 meses pasó algo que honestamente me dio una satisfacción oscura, aunque sé que no debería haberme sentido así. Mi mamá llegó a mi apartamento un día, llorando, tipo estaba histérica, y me dijo que Jessica había engañado a David, que David la había descubierto teniendo una aventura con un compañero de trabajo, y que su matrimonio estaba terminado. Y yo me quedé ahí parado pensando, ¿en serio? ¿En serio esto está pasando? Tipo karma en su forma más pura, lo que le hizo a Ryan le pasó a él exactamente igual. Mi mamá me dijo que David estaba destrozado, que estaba rogándole a Jessica que no lo dejara, que le estaba suplicando que lo perdonara aunque ella era la que había hecho trampa, y que Jessica le había dicho que se iba, que ya no lo amaba, que había sido un error casarse con él. Y mi mamá quería que todos fuéramos a apoyar a David, que fuéramos a su casa, que lo consoláramos, que lo ayudáramos a superar esto, y yo simplemente le dije no, no voy a hacer eso. No puedo tener lástima por alguien que está experimentando exactamente lo que le hizo a su hermano. Le conté a Sophie y a Ryan lo que había pasado, y Sophie se rió, tipo una risa amarga, y dijo, bueno, supongo que recibió lo que merecía, y Ryan no dijo nada al principio, solo se quedó callado, y luego después de un rato dijo, ¿sabes qué? No me da satisfacción que él esté sufriendo. Solo me da tristeza que nuestra familia se destruyó por algo tan estúpido, por una relación que ni siquiera duró. Y tenía razón. Tipo David destruyó a toda nuestra familia, traicionó todos los valores con los que crecimos, rompió el corazón de su hermano, dividió a nuestros padres, todo por una mujer que al final terminó haciéndole exactamente lo mismo que él le hizo a Ryan. Mi mamá intentó varias veces más que fuéramos a ver a David, que habláramos con él, nos mandaba mensajes diciendo que él quería disculparse, que quería arreglar las cosas con la familia, y todos nosotros le respondimos lo mismo, que no estábamos listos, que tal vez nunca estaríamos listos, que lo que hizo fue imperdonable, y que simplemente porque ahora había experimentado el mismo dolor no borraba lo que nos había hecho pasar a todos. Mi papá fue el más firme en su posición. Le dijo a mi mamá que David había hecho su cama y ahora tenía que acostarse en ella, que él había tomado sus decisiones sabiendo las consecuencias y que ahora tenía que vivir con ellas. David intentó contactarnos directamente también. Nos mandó mensajes largos a cada uno pidiendo perdón, diciendo que entendía que lo que había hecho era terrible, que había arruinado todo, que haría lo que fuera para arreglar las cosas, pero ninguno de nosotros le respondió. Sophie me dijo que le bloqueó el número después del tercer mensaje porque no podía seguir leyendo sus intentos de justificarse. Y yo consideré hacer lo mismo, pero al final solo dejé de abrir sus mensajes, los dejaba en no leído, y seguía con mi vida.
Han pasado como 6 meses desde que Jessica dejó a David, y mi mamá nos dice que él está en terapia ahora, que está tratando de trabajar en sí mismo, que está arrepentido de verdad, y que eventualmente espera que podamos todos sentarnos y hablar como familia. Pero, honestamente, no sé si eso va a pasar alguna vez. Tipo Sophie dice que ella nunca va a perdonarlo, que lo que hizo es imperdonable, y punto. Y Ryan dice que tal vez algún día pueda estar en la misma habitación que David, pero que nunca van a tener la relación que tenían antes, que eso se murió el día que Jessica confesó la aventura. Y yo no sé qué pensar. Parte de mí entiende que la gente comete errores, que la gente se enamora de quien no debe. Pero otra parte de mí no puede superar el hecho de que sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía que estaba destruyendo a su hermano, a su familia, y lo hizo de todas formas. Mi papá sigue sin hablar con David, sigue manteniendo que David ya no es su hijo, y mi mamá sigue visitándolo a escondidas porque sabe que si mi papá se entera, va a haber otra pelea enorme. Ryan está mejor ahora, la verdad, se ve más feliz, más en paz. Ha salido con algunas chicas, pero nada serio. Dice que todavía está trabajando en confiar en la gente de nuevo, y yo lo entiendo completamente. Sophie está enfocada en su carrera, está prosperando en su nuevo trabajo, y dice que está feliz de haber dejado todo el drama atrás y empezado fresco en una nueva ciudad. Y yo sigo aquí, tipo en el medio de todo, siendo el confidente de todos otra vez como siempre, escuchando a mi mamá llorar por teléfono sobre cómo la familia está rota, escuchando a Ryan hablar sobre cómo todavía tiene pesadillas a veces, sobre el día que Jessica lo dejó, escuchando a Sophie decir que nunca va a entender cómo David pudo hacer lo que hizo. Y la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Crecimos con los mismos valores, con las mismas enseñanzas sobre la lealtad y la familia, y de alguna manera él decidió que todo eso valía menos que sus sentimientos por la prometida de su hermano. La semana pasada, mi mamá me preguntó si creía que algún día podríamos volver a ser una familia, que si pensaba que había alguna posibilidad de que todos pudiéramos estar en la misma habitación de nuevo sin toda esta tensión y este dolor, y le dije honestamente, no lo sé, mamá. Creo que lo que David hizo cambió todo permanentemente. Creo que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar o superar. Y ella se puso a llorar y dijo que solo quería a sus hijos juntos de nuevo, que solo quería una cena familiar normal donde todos estuvieran ahí y fueran felices, y yo le dije que lo entendía, pero que eso probablemente nunca iba a pasar, o al menos no de la forma en que ella lo recordaba, porque esa familia ya no existe. La persona que éramos antes de todo esto ya no somos.